Pues ya estamos aquí hablando de esta Avenida de los Insurgentes en la zona centro. ¿Y qué te parece? ¿A poco nos antoja para un recorrido, para tomar tu auto e ir a recorrer, o tomar el metrobús y caminar y descubrir todos estos lugares ahí que pasamos y generalmente no los observamos? Estábamos hablando de el Monumento a la Revolución. Monumento a la Revolución. Fue edificado aprovechando parte de la estructura que en un principio iba a ser destinada al Palacio Legislativo. Ese recinto fue promovido por el presidente Porfirio Díaz y su gobierno, mismo que en el año de 1897 emitió una convocatoria internacional para la realización del proyecto de la futura sede de las cámaras de diputados y senadores. En dicho concurso participaron destacados arquitectos de la época, entre los que destacaba Adamo Boari, mismo que construiría posteriormente el Palacio de Correos y el Palacio de Bellas Artes. Tras un proceso de selección poco claro y lleno de polémicas, el proyecto fue adjudicado al arquitecto francés Émile Bernard. De ese modo, la primera piedra de este edificio fue colocada el 23 de septiembre de 1910 por el propio presidente Porfirio Díaz. Tras un avance notable en el armado de la estructura de acero del edificio, la construcción del Palacio Legislativo fue suspendida por falta de recursos a raíz de las luchas revolucionarias. En voz de Edgar Rojano, encargado de difusión del Monumento a la Revolución. El museo tiene como dos etapas, desde la concepción, desde los años 30 del siglo XX, hasta que se materializa el 20 de noviembre de 1986, que formalmente abre sus puertas. El museo tiene un área que se llama Museo del Sitio, que narra la historia de esta área, de lo que iba a ser el Palacio Legislativo, que terminó siendo un Monumento a la Revolución, como todos bien saben, y 8 áreas en las cuales se narra el proceso revolucionario, más o menos desde los inicios, evidentemente con el porfiriato como antecedente, hasta llegar al periodo presidencial de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940. Bueno, es importante desde que es el Museo Nacional, porque hay muchos museos regionales en otras partes de la República sobre la Revolución, pero este es el Museo Nacional de la Revolución. Bueno, mira, importante fue la reapertura en el 2010, con motivo del centenario de del inicio de la Revolución Mexicana. Se remodeló todo, desde la parte arquitectónica, museográfica, y me recuerdo que aquellos días teníamos visitas de fines de semana de 6,000, 10,000 personas. El Monumento a la Revolución tiene acceso sobre Insurgentes por una calle que se llama Valentín Gómez Farías. A veces como que no ubicamos esta calle, casi todos pensamos siempre en Plaza de la República, pero Valentín Gómez Farías es precisamente esta calle que ahora la remozaron completamente, y tú puedes entrar por Insurgentes y ves diferentes torrecitas en donde están los nombres de los estados de la República Mexicana, y da directamente hacia el Monumento a la Revolución. Yo me acuerdo hace como 7 años, cuando empezamos a hacer recorridos para el público en general, nos citábamos ahí en esa zona, en una bellísima maquinita que había ahí en ese espacio. Siempre decíamos en la maquinita, y de pronto un día ya no apareció la maquinita, se la llevaron cuando se hizo la remodelación de toda la plaza. Ahora está en la zona del norte, allá en el Museo de los Ferrocarrileros, pero quedó increíble la plaza, está muy bien iluminada por la noche, se hizo un proyecto nuevo para este monumento, tiene un excelente museo en la parte de abajo. En el sótano hicieron el Museo Nacional de la Revolución y también el elevador. Cuando tengas oportunidad, toma el elevador, sube, observa la Ciudad de México desde este mirador enorme del Monumento a la Revolución, y pues también dicen por ahí que tienen una cafetería, así es que te gusta un cafecito, tómate la fotografía y visita este espacio que es emblemático en la Ciudad de México. Yo creo que cuando hablamos de la Ciudad de México, generalmente siempre aparece el Palacio de Bellas Artes y Monumento a la Revolución dentro de los símbolos que lo representan. Ahí en ese Monumento a la Revolución pues puedes observar toda la arquitectura bellísima. El proyecto es de Carlos Obregón Santacilia, y después de ese Monumento a la Revolución seguimos nuestro recorrido por Avenida de los Insurgentes, y muy cerca del Paseo de la Reforma se ubica el Monumento a la Madre. Monumento a la Madre.
En México, la idea de rendir homenaje a las madres con un monumento surge en el año 1921, cuando un trabajador del periódico Excelsior, acompañado de sus compañeros de trabajo, empezaron a festejar el 10 de mayo, Día de las Madres en nuestro país. El 10 de mayo de 1944, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho colocó la primera piedra de lo que sería el Monumento a la Madre, y que fue inaugurado por Miguel Alemán Valdés el 10 de mayo de 1949. Las esculturas son de Luis Ortiz Monasterio. El muro, la torre y las esculturas son de cantera sobre una base de recinto. El Monumento a la Madre se encuentra en el Jardín del Arte, entre las calles de Sullivan, Villa Longín y la Avenida de los Insurgentes, dividiendo las colonias Cuauhtémoc y San Rafael. Se conforma por 3 esculturas: un hombre de rasgos indígenas en posición de escribir, una mujer también con rasgos indígenas con una mazorca de maíz, que es el símbolo de la fertilidad, y la figura más grande es la de una mujer con un niño en brazos, con un vestido largo y un rebozo. Cuenta con una placa con la siguiente inscripción: a la que nos amó antes de conocernos, con fecha de inauguración del 10 de mayo de 1949. El Monumento a la Madre es uno de esos monumentos, yo creo que está muy escondido, porque queda después de una zona como de estacionamiento, pero este Monumento a la Madre es bellísimo, lo hace Luis Ortiz Monasterio en 1949. En la Ciudad de México no se celebraba el Día de la Madre, se empieza a celebrar a partir de 1921 con unos trabajadores del periódico Excelsior. Ellos empiezan a celebrarlo y marcan el día como el 10 de mayo. A partir de ahí se van a empezar a hacer celebraciones diferentes y entonces se decide hacer un monumento a la madre. Por eso se convoca a Luis Ortiz Monasterio. Luis Ortiz Monasterio, escultor mexicano, cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes y en la Academia de San Carlos, de la que fue profesor en 1926. 2 años después, expuso con éxito en Los Ángeles y en San Francisco, y en 1936 en la Galería Nacional de México. Su impresionante cultura artística favoreció una obra que integra un variado abanico de estilos historicistas. Con sus esculturas ofreció una nueva interpretación de la antigüedad clásica, egipcia, india y autóctona de marcado tono realista. Entre su amplio repertorio de obras monumentales de talla directa en piedra que reinterpretan la tradición plástica azteca, destacan El llamado a la revolución, El esclavo, La fuente de Netzahualcóyotl en Chapultepec y en los bajorrelieves de la Escuela Nacional de Maestros. Luis Ortiz Monasterio tiene una gran cantidad de obra en la Ciudad de México. Yo te invito a que visites el bosque de Chapultepec y ahí descubras la fuente de Netzahualcóyotl, porque esta fuente la hace Luis Ortiz Monasterio. Es bellísima. Entonces este monumento a la madre, y a partir de que se inaugura en 1949, pues bueno, ya empieza este boom, ¿no? Por hacer el Día de la Madre, el 10 de mayo. Entonces aquí en México es una fiesta nacional, definitivamente, aunque tenga muy poco tiempo que se celebra. Después de este monumento, si continuamos avanzando, también vamos a encontrar ahora, del otro lado de Reforma e Insurgentes, el monumento a Cuauhtémoc. ¿Te acuerdas cuando el monumento a Cuauhtémoc estaba en medio de la avenida de los Insurgentes y que se hacía genial ese tráfico por toda la gente y vueltecita, ahí van todos a vuelta de rueda? En el 2004 se hace un cambio radical. Se decide remover la escultura de Cuauhtémoc, el monumento a Cuauhtémoc, un poco más atrás para que pueda quedar este espacio, para que exista el libre tránsito, y entonces se quita la glorieta. Sí fue en su momento pues mucho debate, ¿no? La gente decía, no,
¿cómo? Si ahí estaba. Otros que, pues los que manejan decían, es que sí, es que hay demasiado tráfico. Entonces se decide trasladarlo. Pero ese monumento a Cuauhtémoc se inauguró durante la época de Porfirio Díaz. Y es un monumento muy interesante por todo lo que describe de la vida precisamente de este Tlatoani mexica. Más adelante vamos a seguir nuestro recorrido y ahora me encanta que está el Metrobús porque puedes hacer escala en diferentes lugares como la calle de Hamburgo. Muy cerca de este espacio pues hay una gran cantidad de museos como el Museo del Eco, el Museo Casa de Carranza, el Museo del Chocolate, el Museo de Cera, el Museo de Ripley, y también vas a llegar a la Glorieta de los Insurgentes. Glorieta de Insurgentes. Es una importante plaza y nodo urbano, localizado en la intersección de Avenida de los Insurgentes con Avenida Chapultepec. La Glorieta de los Insurgentes fue inaugurada en 1969 como parte de las obras de la primera línea del metro de la Ciudad de México. El principal promotor de la construcción del metro fue el ingeniero Bernardo Quintana. La palabra insurgentes significa sublevado contra la autoridad. Se refiere a quienes lucharon por la independencia. Es por ello que el símbolo del metro Insurgentes es la campana con la que Miguel Hidalgo llamó a rebelarse contra el gobierno español. El diseño de este espacio abierto tiene una planta circular de más de 110 metros de diámetro que alberga en su interior el gran volumen cilíndrico de la estación del metro Insurgentes, así como varias jardineras y lugares de descanso. En su perímetro, la plaza está delimitada por diversos locales comerciales. La Glorieta de los Insurgentes es uno de esos también elementos representativos de la Ciudad de México, hasta futurista, ¿no? Futurista, yo me acuerdo, hace como 20 años, cuando vi una película ahí en la que aparece la Glorieta de los Insurgentes. Y es hermosa. De hecho, cuando tú llegas por primera vez, nunca se te va a olvidar esa vista que tienes de una zona hundida y todos los autos alrededor, pero es maravillosa esta Glorieta de los Insurgentes, que también da paso a la zona rosa de la Ciudad de México. La zona rosa que tuvo su auge hacia 1940, cuando se decide crear este espacio, era un punto de reunión para los jóvenes artistas de esa época, que le decían que era rosa porque no podía ser roja, no era tan agresiva, pero tampoco era tan inocente, y le ponen color rosa, por eso le dicen la zona rosa, así se le llama. Y dentro de la zona rosa y esta zona que colinda con Insurgentes, pues también encuentras una gran cantidad de monumentos, placitas y lugares a visitar. Sobre todo también está ahí el barrio coreano. En voz de Alfredo Romero Castilla, profesor de Relaciones Internacionales de la UNAM. En Corea tienen condiciones para desarrollarse, pero les ha traído más la idea de poder incrementar sus ingresos yéndose a otros lados. Y muchos de ellos lo iniciaron en Estados Unidos. Y esos grupos han formado redes de inmigrantes que se mueven por toda América Latina. Los coreanos han generado una capacidad de trabajo, una tenacidad tal, y que los lleva, sobre todo cuando se trasladan a tierras extranjeras, a redoblar más sus esfuerzos. Entonces, eso los hace, desde luego, aparecer como unos competidores muy fuertes. De ahí a tipificarlos realmente como una mafia siniestra, pues hay una cierta distancia. Este barrio coreano es genial porque muy cerca de Insurgentes se encuentran tiendas especializadas en las que cuando entras, de hecho no hay nada, son como una especie de tiendas departamentales en las que, como un súper, en el que entras, pero nada está en español. Si seguimos nuestro recorrido, ya otra vez ahí sobre Insurgentes, ya hay, a partir de Reforma, Insurgentes cambia de nombre, se llama Insurgentes Sur. A partir del Paseo de la Reforma y hasta el Monumento al Caminero se va a llamar así, se va a llamar Insurgentes Sur. Y entonces vas a cruzar con una avenida que se llama
Álvaro Obregón. Ahí muy cerca está la avenida Álvaro Obregón, que también tiene mucho que contarnos, que antes se llamaba Avenida Jalisco, y vamos a platicar más de esta zona de Insurgentes, de esta avenida magnífica, en cuanto regresemos. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.